Bueno, vamos ahora con las chicas que están acá. El placer de tenerlas en la taza. Desde ya, buenas tardes. Ahora me va a decir quién es Yael y quién es Micaela. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes. Yo soy Jael. Yo soy Micaela. Y Mica. ¿Yael? Sí. ¿Jael Jael. o Jael? Jael. Jael y Mica justamente son de la consultora Escarlata para hablar justamente del caso de Fernando Báez Sosa. A ver, estábamos hablando recién mientras veíamos este video y yo tenía algo que lo hablamos en la semana además, si podía decirse que era premeditado o no era premeditado. ¿Qué significa eso? Hay mucha gente del otro lado que por ahí va escuchando en el día a día qué es esto, pero no tiene el tecnicismo. Pero bueno, ¿es premeditado justamente porque es un crimen premeditado? Bueno, es premeditado porque la golpiza en sí, Sí. fue premeditada. ¿sí? Bien. O sea, el ataque, la emboscada hacia Fernando fue planeada por el grupo desde el momento en que salen del boliche, cuando son retirados. Es más, se constata que la víctima fue a tomar un helado después que la sacaron. O sea que no se siguió la riña que se pretende demostrar que siguió. Que es lo que están tratando de demostrar ahora, ¿no? Exactamente, no hubo tal riña. ¿sí? Eso es lo premeditado. No en sí la muerte, sin embargo, por la gravedad de los golpes y por al ser 1 contra 8, se sobreentiende que se podía llegar a ese desenlace. Sí. Claro, Totalmente. sería un desenlace preterintencional. O sea, si bien no fue la intención de ellos ir a matarlo, pero son conscientes de que la golpiza que le dieron podía desencadenar la muerte. La consecuencia. Claro, pero no se puede demostrar que lo que se haya premeditado fue en sí el hecho de la muerte, sino el ir a golpear. Es más, hoy pasaron el video que muestra cómo ellos esperan a que la policía se vaya para atacar. Esperan 10 segundos exactamente antes de empezar a atacar a Fernando. No, aparte hay chat en los que ellos dicen, esperamos a que la policía Claro. se vaya. Sí, y manifiestan. manifiestan Exactamente. que estaban esperando eso, ¿no? Aparte se repartieron roles. O sea, no es que todos fueron derechos a golpear a Fernando, sino que uno lo tira en el piso, el resto va a agarrar los amigos, Claro. no dejaron pasar al resto de la gente. La muralla humana. O sea, fue cubriendo algo el accionar, organizado. Claro. Claro, o sea, se notó una organización. Terrible. Bueno, tantas preguntas. Ustedes del otro lado, imagino, también aprovechando. Cualquier mensaje, bien recibido sea, para sacarnos todas las dudas de este caso. Ro. Con respecto, salieron esta mañana en los titulares que no habían querido hacerse una pericia psicológica. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Por qué ellos no accedieron a hacérsela? ¿Y qué hubiera cambiado en todo el caso de que se lo hubieran hecho y hubiéramos tenido más o menos un panorama de su psiqui, de cuál es su condición psicológica? Bueno, las pericias psicológicas para nosotras como criminalistas son fundamentales, porque si bien todo el hecho puede explicarse cómo sucedió, cuándo sucedió, lo que no tenemos, lo que la familia no tiene, es el por qué. Claro. La pericia psicológica nos orientaría en un posible por qué. Yo calculo que no se la pidió por una estrategia de defensa, ¿sí? La pericia psicológica serviría para alegar, por ejemplo, una emoción violenta. Eso le sirve a la defensa no la pidió. ¿Sí? Claro. A la querella no le sirve porque recordemos que la emoción violenta es un atenuante. Claro. ¿Y el alcohol, sí. por ejemplo, qué rol juega? Porque estuvieron hablando en medio del juicio, se levantaron algunos de los acusados y varios repitieron eso: estábamos mamados, estábamos borrachos, habíamos tomado de más. ¿Hubo exámenes antes del juicio o en el momento que pueda realmente validar que hayan estado ebrios o no? ¿Y eso también les baja la pena? ¿Cuál es la significación de eso en el caso? Mira, en este caso creo que una alcoholemia positiva o negativa no influiría en lo que es la pena. Ujú. Sí, quizás hubiera influido en algún momento en la determinación de la carátula, si el hecho era culposo o no, es decir, si podría haberse producido como quieren estipular accidentalmente. Pero el tema de la alcoholemia, que es algo que quizás mucha gente no sabe, es que se tiene que hacer inmediatamente. Sí. ¿Sí? O sea, a estos chicos los encuentran al día siguiente, ya Claro. no tendría ningún tipo de sentido hacer una alcoholemia. Es verdad. No tendría validez legal probatoria, ¿sí? Sería algo como estimativo, Claro. como un comentario al pasar. No cuenta como prueba, no como... Claro, o sea, no influiría como atenuante o como un agravante, Sí. porque es más, o sea, todo esto de las alteraciones morbosas del organismo en cuanto al consumo de drogas y alcohol, solamente juega un papel cuando se demuestra, por ejemplo, que vos consumiste cierta droga para realizar eso. Claro. Por ejemplo, te drogaste para ir a robar, pero vos tenés que probar eso, es algo muy difícil de probar, que hayan comprado, que ellos tomaron alcohol para ir a pelear. Claro. Bien. Aparte me gustaría aclarar que el alcohol no te lleva a cometer hechos violentos.
¿sí? El alcohol simplemente es un desinhibidor y un depresor del sistema nervioso central. O sea que la violencia ya estaba dentro de los acusados. Claro, está estimulando algo que vos ya sentís. Incluso se repitió durante las jornadas del juicio, ellos mismos, los amigos, la gente de su entorno diciendo, lo hacían siempre. Claro, lo de los Pertossi, en el barrio. Lo hacían siempre, era como la cuarta vez que se peleaban en Gesell, en Zárate pasa lo mismo. En este caso son un grupo, la mayoría juega deporte, hace rugby. Su físico, su entrenamiento, ¿es un condicionante también para la pena que puedan recibir o no? Porque ahora todos los conocemos como el caso de los rugbyers. Fernando Báez Sosa y los rugbyers. ¿Querés explicarlo? En Argentina no está estipulado que ser rugbyer sea una contraindicación, un agravante en nuestra ley. Sí, así lo es, por ejemplo, alguien que practica artes marciales mixtas, boxeador. Nosotras consideramos desde lo profesional que sí, tienen una preparación, saben golpear, saben caer, todo habilitado dentro de un marco deportivo, ¿no? O sea, cabe aclarar que es un deporte en el cual está habilitada la violencia en cierto grado. Nosotros hicimos mucho énfasis cuando nos invitaron en el tema del control, ¿sí? Hubo muchos organismos que pudieron controlar de manera social estas explosiones de violencia. Y ahí es donde fallamos como sociedad. Claro, estamos hablando desde la parte de la psicología forense, que si bien nosotros no somos criminólogas, sino criminalistas, podemos aclarar que son personas que no pueden gestionar sus emociones y que lo lleva a ser personas violentas. Se mueven en un entorno violento, fueron criados para aceptar esas conductas. Se vio el mismo entrenador de ellos que dijo, se le fue la mano. Sí, es una barbaridad. Claro, como normalizando esa conducta. Una piña de más, ¿viste? Como diciendo. Bueno. Claro, entonces vos estás en un entorno en el que se acepta eso y no está mal visto y desarrollás una conducta violenta y te lleva a cometer estos actos. Claro. No es en sí el deporte, sino más bien lo que aceptan ellos, lo que influye, cómo se manejan. No es que toda la gente que haga rugby es violenta, sino los valores que te inculcan. Y viene mucho de la casa también. Claro, hay algo que se llama, como para que la gente sepa en criminología, el control social. Nosotros vivimos bajo un control social porque estamos en una sociedad. Este control social es informal o formal. Formal, hablamos de instituciones policiales, las leyes, los juzgados. Informal, nuestra casa, nuestras escuelas, nuestros hobbies, es decir, nuestros clubes deportivos, nuestros grupos de amigos. Todos son organismos de control que ejercen el límite entre lo debido y lo indebido, ¿sí? Claro. Entonces, nosotros queríamos hacer énfasis en que aquí falló una gestión de emociones. No se habla de cuándo es enojo y cuándo es violencia. Hasta dónde te puedes enojar y hasta dónde puedes reaccionar de esa manera. No es algo que se nos enseña, ni a hombres ni a mujeres. Obviamente se ve mucho más exacerbado en las masculinidades hoy en día, ¿no? Bien. Pero es algo en lo que queremos hacer énfasis. Se podría haber prevenido este hecho. Claro. Y después yo también algo que a mí personalmente no me queda tan claro, el tema de la estrategia de la defensa. ¿Cuál ustedes creen que fue la estrategia de un primer inicio? ¿Ha mutado, ha cambiado durante el transcurso del juicio? Y hablar del pacto de silencio, si de alguna manera perjudicó a esta defensa o no. Mira, al haber tanta cantidad de pruebas en contra de los imputados, a lo que se jugó la defensa mayormente fue a buscar minucias para tirar lo que se propuso. Por ejemplo, cuando fue el médico legal y dijo que él tenía más fotos de la autopsia y no le permitieron mostrarlas, porque no se puede agregar prueba, porque eso no estuvo anteriormente y se ve perjudicada la defensa, entonces no se pudo agregar más prueba. Pero buscan minucias. Por ejemplo, hoy testificó el médico legal de la defensa y buscó cualquier vicio, minucia que haya encontrado en el informe del médico legal de la policía para poner en duda. Él lo que quiere es generar, aunque sea la mínima duda, sobre todas las pruebas que hay. Claro. Ese es otro escenario. Claro, esa es su estrategia. Lo que pide, lo vimos el primer día de juicio, es la absolución. Claro. Bien. Eso es a lo que jugó la defensa desde que el caso llegó a manos del ojo público, porque esto... Claro. Un pedido de nulidad inicial, ¿no? Claro, porque empezó queriendo anular las actas por temas de tiempo, por cosas que suelen pasar en un destacamento policial de un pueblo. Y no nos olvidemos que el derecho penal, sobre todo, es extremadamente minucioso con el tema de hacer encajar el caso en determinado tipo penal. Si hay alguna de las cosas que no encaja con ese tipo penal, vos no lo podés tipificar.
Y eso te lleva a la duda en favor del imputado. Entonces eso es lo que él quiere generar. Dudas sobre la alevosía, dudas sobre la premeditación, dudas sobre la causa de muerte. Y si hay dudas, no hay certezas, entonces obviamente Siempre Ante la duda, del siempre a favor del imputado. obvio. Con respecto a la causa de muerte, ¿cuál fue específicamente? Mira, te cuento más o menos lo que se plantea en la autopsia. Primeramente, tuvo varias heridas en varias zonas del cuerpo, sobre todo en la parte, en el tórax, en el estómago, en la mandíbula y en la cabeza. Pero lo que se planteó como causa de muerte es un shock neurogénico. El shock neurogénico se produce cuando hay un daño en el tallo encefálico, que es una parte del cerebro. ¿Qué pasa? Cuando sufre tantos golpes, Fernando, en la cabeza, el cerebro se golpea contra la pared ósea porque ni siquiera hubo una fractura de cráneo que quizás podría haber descomprimido la cantidad de sangre que tenía él en la cabeza. Se golpeó tanto el cerebro que se daña el tallo encefálico y es el encargado de todas las funciones inconscientes, la de respirar, la presión sanguínea, la temperatura corporal. Entonces, cuando eso falla, primero vos entras en un estado de somnolencia. O sea, te perdés la conciencia y después te desmayás. Y eso te lleva a la muerte. Es lo que pasó, digamos. Claro. Que estaba inconsciente, lo intentan reanimar y después... Es más, cuando llegan a reanimarlo, él ya no tenía pulso. Sí. No tenía pulso. Por eso me parece muchísimo que estén hablando sobre los errores al realizar una RCP, que en realidad ya lo han dicho un montón de especialistas, la mayor lesión que puedes tener por una RCP es un par de costillas rotas, y se da sobre todo en gente mayor, los ancianos, digamos. Y sí tuvo otras lesiones mínimas, focos hemorrágicos en el pulmón, en el hígado, en el intestino. Terrible. Que hoy hablaron que fueron a raíz de una compresión o torsión del órgano, cuando en la autopsia original se habló que era a raíz de los golpes. Pero esto no tuvo que ver en sí con la causa principal de la muerte, que fueron estos golpes en la cabeza. En la cabeza. En la Qué cabeza. importante, ¿no? Que el proceso sea limpio, prolijo, desde el primer momento, porque estamos viendo ahora cómo algunas falencias que sucedieron el día de y al día siguiente están complicando hoy un juicio que casi todos nos imaginamos una sentencia y sería incluso hasta... muy triste escuchar otra cosa, que un abogado encuentre una absolución y demás, por justamente irregularidades o desprolijidades, en realidad, al principio de todo este proceso. Yo pensaba ahí con lo que decías vos, Ro, también al inicio, desde la criminología y pensando sobre todo el tinte psicológico, el punto de vista de ustedes, que están empapadas, justamente ayornadas con tanta experiencia, tantos casos, definir las personalidades de este grupo, pero de cada uno de ellos por ahí es muy específico, pero estamos hablando de conductas muy violentas. ¿Cómo definirían ustedes las personalidades de estos rugbyers, en este caso, este grupo de jóvenes? Mira, es súper difícil poder definir una personalidad porque lo único que nosotros tenemos hoy para analizar son grabaciones de un juicio. Si hablé en muchos medios de comunicación, comparto, están coacheados, les dicen cómo mirar, les dicen cómo sentarse, hubo barbijo puesto para evitar que se tomen las expresiones faciales, o sea, es un poco complicado sentarme hoy acá y decirte, mira, lo puedo encasillar en tal tipología o lo veo de tal manera. Lo que sí podemos decir es lo que se dijo en todos lados y recargarlo. Después de la golpiza, eran conscientes de que había ambulancia, eran conscientes de que había policía, ellos corrieron y no corrieron y se fueron a su casa porque estaban asustados. Corrieron a un McDonald's a comer una hamburguesa. Entonces podemos hablar de que de entrada no hubo un remordimiento. Sí estuve leyendo en varios medios que algunos de ellos pidieron disculpas o pidieron perdón. Yo no sé si se trata de un arrepentimiento o una estrategia legal para alguna minimización de la pena. Para, que es lo que más se busca del lado de la defensa. Claro, que haya menos condena social también. Claro, están buscando revertir la mala imagen que se generó. Que eso también es algo importante de hablar, el tema de cómo los despersonificaron. Cómo lo llevaron a hablar de bestias, a hablar de inhumanos, a hablar de manada, que eso tampoco es correcto, es algún juego que suelen usar los abogados, se ha escuchado un montón. En el caso, por ejemplo, de los violadores de Palermo, se escuchó también esto de hablar de bestias y todo esto. Desde el punto de vista de la criminología, es totalmente incorrecto. El tema de deshumanizar o despersonificar. Porque en sí el término persona, humano, no tiene una connotación benigna. Claro. O sea, vos podés ser una mala persona, un mal humano, pero no dejás de ser una persona.
A eso vamos, y a cómo ahora lo están criticando, burlando sobre toda la movida que hizo, criticando y llevando a la despersonificación de los imputados. No dejan de ser personas. Son personas. Bien. Creo que lo que más Bien. asusta de este hecho a todo el mundo, y quizás es el único análisis que creo que no vi en ningún medio de comunicación hasta A ver. ahora, Bien. es el hecho de que uno asocia a lo criminal con lo marginal. Y estos chicos no pertenecían a la marginalidad. Claro. ¿Me entienden? En un momento se lo quiso llevar un poco por se lo ese lado. quiso, pero no eran No. marginados o renegados socialmente, si uno así Claro. lo quiere poner. Entonces eso es lo que incomodó desde un principio, que chicos, como cualquier otro, chicos como Fernando, Ujú. ¿sí? Con estudios, con posibilidades de estudiar, con familias, decidan tomar estas acciones. Y creo que nos hizo un análisis de eso, porque una sociedad produce dos tipos de chicos, los 8 imputados y Fernando. Y quizás también Bueno. si hubieran sido otros los victimarios y otra la víctima, también la discusión en los medios sería otra. O sea, Totalmente. no sé si hubiera Claro. tomado esta relevancia si hubieran sido chicos marginados, ¿me entendés? Si hubiera sociedad, algunas personas sensibilizadas por la vida de estos jóvenes que tenían la vida por delante y por un error en una noche de fiesta mataron a una En persona. una riña. Claro, Como una cuadra. claro, para si poner hubiera- edades. sí, totalmente distinto. Totalmente Otro distinto. escenario. Sería otro escenario y está bueno de notarlo porque a nivel social, nosotros a nivel criminalístico y criminológico nos manejamos desde la asepsia. A nosotros no nos interesa ni la clase social de la víctima, ni la clase social de los victimarios, ni qué hacían de sus vidas, a no ser que tengamos que hacer un análisis psicológico puntual, ¿sí? Claro. Pero vemos que eso no es algo analizado socialmente. Hubo un caso acá en Salta hace poco, un chico que fue a la carpa, que Sí. terminó en coma. Lo contamos. Y tampoco fue muy visibilizado, ¿sí? Y lo dijimos también, ¿no? ¿Viste? Totalmente. que había Entonces pasado. es... Y de Pasa- hecho, eran 3 agresores. Uno, boxeador, el otro, jugador de rugby, Condicionante, y sí. el tercero, una mujer. Y no tomó. Ese chico hoy se está recuperando. Tuvo 3 intervenciones en el cerebro, un montón de operaciones, tiene a la familia, por supuesto, en vilo, pero hoy se está recuperando. No tomó la relevancia de este caso, aunque es muy similar también. Claro, yo siento que la gente sensibilizó mucho y empatizó mucho con este caso porque los padres ven reflejados a sus hijos y nosotros nos vemos reflejados porque lo hemos visto 1000 veces a la salida del boliche. Como sociedad. Como sociedad. un común denominador que se repite. Claro, es algo que se ve permanentemente. siempre. Y generación en generación. En generación, esa es otra. Porque- Hoy se comunica todo más fácil, pero siempre pasó. Claro, yo lo he escuchado, he conversado, por ejemplo, en casa y he escuchado padres y tíos decir, no, pero siempre pelearon en patota los que juegan al rugby. ¿Viste? Y vos decís, sí, no solamente los que juegan al rugby, pero está claro que es una conducta que se viene Algo que se repite normalizando y Y no permitiendo. no se dice, eso está mal. O sea, se normaliza, siempre pasó eso, va a seguir pasando, y decir, no tiene que pasar más. No importa, jugás Claro. al rugby, jugás al básquet, no jugás a nada, está mal pelearte afuera del boliche. O sea, está Claro. mal Sí, y salir a seas buscar rugbyer, pelea, seas quien seas sea. quien seas. Porque por el lado Llegamos- de rugby yo lo entiendo, y hay una autocrítica por el lado del rugby también, muy importante. De hecho, grandes referentes, representantes, el tema de los valores, Sí. qué pasa dentro del campo de juego, en el club, lo que pasa afuera también. Es una conducta que se repite como coyuntura, ya generación tras generación, pero evidentemente es un llamado de atención pensando justamente en el deporte y los valores de que algo está ocurriendo. Pasa en todos lados. Y no sé si es rugby y otra gente también, otros jóvenes, pero hay un llamado de atención por ese lado. Sí, también. yo creo que sí, y también creo que por eso es tan importante que por lo menos se obtenga una pena ejemplar. Como precedente, como claro. precedente, que deje una jurisprudencia y que que les permita a todo el mundo tener eso en cuenta al momento de salir al boliche y pensar 2 veces si le vas a pegar una piña a alguien. Totalmente. Claro, Totalmente. cuando hablábamos del control social nos referíamos a esto. Tenemos un control social informal, familia, casa, medios de comunicación, Claro. ¿por qué no? Todo aquel que nos inculca, nos ayuda. Y después tenemos un formal. Este juicio es un control social formal. Y puede ser preventivo de muchos hechos. Es importante. Vos sos tenés mucho más claro el panorama en tecnicismos y demás, pero yo quería hacer una pregunta más, te dejo porque el que está viendo, vos lo decías, la gente empatizó mucho con este juicio, están muy pendientes, vos decías al inicio, se vienen los alegatos, semana que viene, digan qué son los alegatos y por qué son tan importantes. Bueno, es la parte final del juicio, es la última oportunidad para aclarar
La querella tiene la oportunidad de dejar sentados todos los precedentes que tiene para justificar el tipo penal que pidieron, que en este caso se habló de un homicidio premeditado y puede llegar a cambiar la carátula en el momento de los alegatos, siempre dando las referencias que consideren pertinentes, y es el momento de la defensa de decir sus últimas palabras, van a hablar los imputados, sea que pidan disculpas o lo que quieran decir, es su última oportunidad para demostrar que no son un peligro social. Bien. Clarísimo. Ustedes, haciendo un poco de futurología, ¿qué es lo que esperan para el final de este juicio, que la sentencia para estas 8 personas, quizás para algunos más, para otros menos? ¿Qué esperan con todo este análisis que pueden hacer desde su perfil profesional? Y mira, por la cantidad de pruebas, yo considero que aquellos que fueron los autores de la patada mortal, que hay 2 imputados como autores, no como partícipes necesarios. Thompson y uno de los Pertossi. Uno de los Pertossi. Yo creo que ellos deberían obtener la perpetua para que se siente un precedente. Las pruebas son contundentes en ese caso. No solamente las de la autopsia, sino los audios, los mensajes, las grabaciones de quienes inician, quienes dan los primeros golpes, quienes siguen golpeando a Fernando cuando él está inconsciente. Y los otros 8 imputados, y espero que como están imputados como partícipes necesarios, tengan lo que dice la ley, una pena similar. Nuestro Código Penal no dice, bueno, para esto son 20 años o 30 años, siempre da un intervalo. Entonces los jueces pueden considerar darle a uno 8, a otro 10. Debería ser ejemplar también, ¿no? La pena es totalmente individual para cada una de las partes. Es muy distinto a lo que yo quisiera que salga del juicio de lo que va a salir del juicio, supongamos. Porque por todo lo que se está dando ahora está muy difícil comprobar los agravantes que propuso la querella. Yo dudo mucho que a estas alturas se dé lo de la perpetua. Yo creo que se van a ir más por el tema del homicidio preterintencional, que de todos modos llega a los 25 años la pena, pero no es una perpetua. O sea, ese es el análisis que yo hago. Y, o sea, el código lo que dice que los partícipes necesarios tienen la misma pena que el que comete el acto. La misma pena. La misma pena. Así que yo supongo, pero de todos modos los jueces están ahí para individualizar la pena para cada uno y se verá qué pasa. También los jueces van a dar una explicación. O sea, estas penas no van a ser asignadas de manera arbitraria, sino que ellos cuando terminen el juicio y den la sentencia, van a explicar por qué a tal le dieron tantos años, a tal tantos años, todo justificado obviamente con la causa y las pertinencias legales, ¿no? Pero bueno, yo creo que la sociedad espera perpetua, quienes intervinieron en el juicio también, pero como dice mi colega, hay tecnicismos que pudieron bajar ciertas pruebas importantes. Y vos decías futurismo, ¿qué pasará después de la sentencia también? Y pueden alegar, están habilitados a alegar, apelar. Están totalmente habilitados a apelar. Así que es probable que haya apelaciones, es probable que esto no termine. Muchas personas piensan que una vez que termina el juicio y hay una sentencia firme, acá nos quedamos, y no es así. Ellos tienen derecho a apelar. Hay que recordar que nuestro sistema penal es un sistema de reinserción social, no solamente lo establece el Código, sino nuestra Constitución. Entonces ellos tienen derecho a seguir peleando en la Corte de que son seres humanos aptos para vivir nuevamente en sociedad. Bueno, vamos a seguir pendientes totalmente del tema. La verdad, Jael y Mica, ¿quieren hablar un poco de la consultora? ¿Cómo contactarse con ustedes? Nos pueden buscar en Instagram como Consultora Escarlata o en nuestros Instagram personales. Licenciada Jael Bischoff. Licenciada Mica Soto WL. Y bueno, cualquier consulta, lo que necesiten, estamos a disposición. Nosotros creamos la consultora con la idea también de generar un poquito de difusión desde el lado profesional y también explotar un poco el lado social de la profesión, que no se ve mucho o todavía no ha tomado mucho auge, ¿no? Perfecto. Y muy jóvenes. ¿En cuánto comenzaron? ¿Están trabajando? Nos recibimos en agosto del año pasado. Qué grande. Bueno, éxitos, le va a ir muy bien seguramente y van a seguir visitando, por supuesto, muchas el gracias. piso de la Cuando taza. quieran. Nos encanta venir. Muchas gracias.